Precaución. Eres nuevo en War Robot. Bienvenidos a un nuevo video de War Robot en el cual... Hoy mira lo que tenemos acá. ¿Sabías que ser nuevo en War Robot podría ser peligroso? ¿Y a qué te refieres con esto, Fede? Les voy a dar un poquito de contexto, te la comes sin pretexto y miren esto. Tengo armado un hangarcito exclusivamente para enseñar dos aspectos importantes, porque te voy a mostrar dos aspectos importantes de War Robot en las cuales, al ser nuevo, podrían llevarte a cometer ciertos errores que en un futuro te podrían hacer arrepentir. Uno de ellos es el apartado del HUD, que acá está bastante vacío como lo ven, pero en el live server está lleno de cositas. Bueno, todos estos cartelitos que son los botones interactivos, las tiendas, los eventos, marcadores, talleres, etcétera, que ahora no nos vamos a focalizar en eso, pero eso es un punto que lo vamos a ver más adelante. Y segundo, que es lo más importante, es robots y hangares. Que te voy a enseñar cómo equipar los robots y por qué tenés que elegir unos y no otros, pero también las causas que podrían hacerte elegir mal. Por eso, vamos a empezar por la lógica. Y más adelante les voy a dejar unas combinaciones estándar que sirven para todos los jugadores. Y más, los más veteranos los han usado en sus inicios. Acá tenemos un hangar estándar, Vitias, Gepard, Patton, Gareth, Leo. Está fuera el Cossack, está fuera el Destrier. Faltaría un Golem, podríamos ver. Pero esto es más o menos lo que se ve uno cuando empieza. Y las primeras cosas son las armas. Olvidémonos de los pilotos, de los drones y de los módulos. Armas y robot, lo básico de War Robot, ¿ok? Después veremos las pinturas. Uy, qué linda que le queda esto. Bueno, robot estándar si los hay, Patton. Todo el mundo tiene que haber pasado por un Patton. Bien, soy nuevo. ¿Qué pasa con esto? Me dice que tengo 4 armas. ¿Es bueno este robot? Todos son buenos. Hay que ver también la lógica de que esto no lo vas a mantener siempre, este robot, por más que te guste y por más que sepas que tiene 25 niveles, como verás lo tenemos al máximo, 25 niveles. Después vamos a estar hablando de los niveles MK2, MK1, MK3, tokens, etc. Pero básicamente este robot hasta el día de la fecha tiene 25 niveles, que es lo máximo, y 25 niveles las armas, ¿ok? Bueno, ay, mira, tenemos skin. Podés comprarle las skins. ¿Le vamos a poner la skin? Qué bueno. Ninguna, skin básica, lo que estaba por decir. Esto no va a ser eterno. Es algo que hay que entender que War Robot tiene casi una década de existencia. Entonces, estos robots no sobreviven 10 años. Entonces hay que entender eso. Si sos nuevo, todavía no entendés de lo que te estoy hablando. Vas a jugar con este robot. Tenés 4 armas. Ya hablamos en un anterior video de los errores de War Robot, que no los cometas, pero acá vamos a hacer de cuenta como sos nuevos. Me instalé el juego y... obviamente no tengo los 4 espacios abiertos, pero bueno, acá se dé cuenta que sí, porque te voy a mostrar todo. En Vitias tenemos que hacer una elección fundamental, 2 ligeras y una pesada. ¿Este robot para qué sirve? Estándar, para luchar contra estos mismos. Estos serían tus enemigos. Los mismos robots que tenés vos son tus enemigos. Entonces, este bicho con una Punisher va muy bien. En la tienda, obviamente no vas a tener esto, olvídate. Pero en la tienda hay que comprar, no necesariamente hay que comprar. Pero Magnum sería una muy buena opción. Doble Magnum sería muy buena opción. No sé a qué precio está. Después todo esto, olvídate, no lo veas. En un futuro podríamos estar hablando de todas estas armas de calidad amarilla. Entonces vamos a ir con Magnum para mostrar a la gente que no puede acceder a Magnum en principio, para demostrar el punto, que Magnum es una buena combinación para Vitias. Y la Thunder, que es la que viene de base, podríamos usar... Trident, definitivamente no. Nasrom, definitivamente no. Kandae, no. Pero estas 2 armas te pueden servir al principio cuando no tenés nada y disparan un disparo fuerte. Pero estas no está para dejarla fija. Tendrías que pasarte a otra arma. Zenith, definitivamente no. Trebuchet, no. Zeus puede ser. Ansil, no. Avenger, no. Exodus, no. Y después ya podríamos ir más acá, lo violeta, pero esto ya no está. Esto es más acelerado. Vamos a dejarle por norma de estándar la Thunder, olvídense de las Ultimate, ¿no? Le estoy mostrando para alguien que tiene que equipar un Vitias. Y la Zeus. Vamos a probar con la Zeus en la medida que uno puede conseguir una Zeus con oro, no sé qué precio están, y podrías tener el bot así. O con Thunder, o doble Punisher. Esta es una combinación muy coherente para alguien que juega bastante, que tiene recursos, que hace las tareas y puede conseguirse 2 Magnum. Obviamente se están al mango, no creo que nos salgan en un matchmaking así. Acá... esta combinación de que viene de War Robot estándar no va. Es un peligro usar Spirals. No, ponele una Punisher. Ponele una Punisher. No va pin, ponele una Punisher. O de última otra Molot. Yo iría por 3 Punisher.
no me quedaría con las molot. Las molot no sirven para este robot, es muy chiquitito, es mejor disparar mucho de golpe y te lo matan. Obviamente estas molot están al máximo. Yo lo dejaría así. Ya podrías meter 3 Magnum, etcétera, etcétera. Pero de base de free to play nuevo en War Robot, esto, hay que tener mucha precaución con las armas que le pones. Yo podría mostrar el hangar 0 que tenemos y tenemos varios Griffin. Entonces tenemos esta combinación que es rara, pero tiene que usted ver las cosas como temporal. Esto también es temporal. Esto también es temporal. Podríamos ponerle las 4 Punisher. No señor, a este sí le vamos a meter las molot. Porque es un bot que no es tan débil como el Gepard. Otro dato hay que tener en cuenta. Recuerden los nombres de los robots y las armas. Lo van a tener que aprender. No es tan débil como este, que necesita mucho fuego, pero es débil. Este casi tiene 200.000 de vida. Y lo vamos a necesitar porque tiene 4 armas. Eso es muy importante hacerlo sobrevivir. Jugarlo de lejos. No es un robot para enfrentamiento directo. Este tal vez sí. Tiene más vida. Tiene disparos continuos. Este no. Este es media distancia y escondete. Y este es casi camper. Si le meto 4 Punisher tengo que acercarme más. Este es robador de balizas. Necesitamos entender que vas a jugar al principio de War Robot como un robador de balizas y jugar en equipo. Después, en el futuro, todo se transforma en quien hace las kills. Olvídate. Che, tiene una... Mira, mira. Tiene como unas luces ahí atrás, mira. A este, como tiene solamente 2 armas, podés dejarle la Punisher o podés inclinarte allá un poco de misiles. Podés buscar una Orkan, podés buscar una Tulumba, pero esto no es recomendable. Alguna Taran podría ser, porque tenemos escudo. Vamos a probar con una Taran, que es un arma que todos deberían pasar por esta arma, y la Taran con la Magnum. La Magnum o la Punisher. ¿A dónde está la Magnum? Esto es una estándar. Podríamos ponerle más, ya después les voy a dar una de las mejores combinaciones para mí. Estos robots son descartables. Este no lo vas a usar más, este no lo vas a usar más, no lo vas a usar más, no lo vas a usar más. Y este tal vez pueda durar un poquito. A este le vamos a dejar, esta combinación está bien, pero es que yo lo usaría un poquito más de lejos. A este le podríamos poner 4 Punisher, 3 Punisher. Para tener fuego continuo, ser un tanque y no ir de tan de frente. Entonces, la lógica de esto, le podemos dejar la Thunder, porque es lo mejor que hay, no hay mucha opción. Le podríamos meter un Avenger, pero esto ya es un poquito más pay to win, no es tan free to play. Le vamos a dejar la Thunder por ahora, o una Nasrom, una de estas, ¿sí? Porque esta tienen alcance. Le vamos a meter esta que saca más, esta, porque tarda menos en cargar. Bien. Ahora, esto tiene una lógica en donde vos vas a ir a una batalla. Olvídense del Titán, no lo van a tener en niveles iniciales. Una lógica en donde vas a tener robots ligeritos, robots débiles, con armas ligeras en su mayoría. Hay solamente 2 armas grandes, y que tampoco son las más futuristas, y después full armas ligeras. Se supone que con esto podés andar bien. De normal tendríamos que eliminar 2 robots, porque de entrada vos no tenés 2 hangares. Podríamos eliminar 2 y decir que tenés un Patton, un Gitias, un Garrett y el Leo. Es complicadito el Leo para comprarlo. ¿Cuánto cuesta un Leo? Bueno, yo no tengo los precios actualizados acá. Entonces, ¿cuál es la lógica? Robots ligeros con distancias medias. Muchos lo usan de tanque, pero hay que entender que en War Robot ya te están tirando con muchas cosas y te puedes enfrentar con enemigos muy fuertes. Entonces vos tenés que alejarte y utilizar las distancias de las armas. Si yo a este le dejo la piñata y la Thunder, todo lo que me disparen me van a pegar, porque para yo dispararle al enemigo me tengo que acercar mucho. Y esto no es un combate de karate, es un combate con armas a distancia, ¿ok? Esa es la lógica que tienen que seguir para equipar los robots. Este bot lo voy a utilizar para que tiene escudo, pero me voy a enfrentar con todo. No, voy a usar capturar baliza porque este es ligerito. Este me voy a quedar detrás, campeando un poco a los primeros que vayan en línea. Cada robot tiene su lógica. Este también puede capturar un par de balizas y ser el robot descartable, que ya vamos a ver un par de técnicas más adelante o en otro video, las técnicas de cómo utilizar los robots. Obviamente esto no te va a durar un año. Si vas a jugar War Robot y jugás mucho, no te va a durar un año este tipo de cosas. ¿Se entiende? Estamos mostrando que ser nuevo en War Robot y tomar malas decisiones, como por ejemplo, me pongo este y lo empiezo a subir al máximo, y le pongo piñatas. Le pongo las piñatas estas. ¿Para qué le voy a poner piñata? Tiene un alcance de 300 metros. Me acerco y me van a matar. Entonces, claro, la piñata te dice lanza misiles corto alcance, bla, 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 qué bueno que está.
y después en la batalla te das cuenta que no sirve y vas a creer que jugás mal. Sí, jugás mal y encima no sabes la lógica. Pero tranquilo, esto es descartable. Esto después vos vais a ir aprendiendo. Nosotros, bueno, antiguamente no teníamos muchos videos por los cuales aprender. Por eso yo ahora les traigo esto para que más o menos tengan una idea y no se vuelvan locos leyendo, viendo videos que tienen todo el máximo. ¿Cuál es la mejor arma? ¿Cuál es el mejor robot? No. Aprovechen el primer momento de War Robot de, ¿cómo se podría decir? La experiencia de ir probando bots y cositas. Pero si tenés la posibilidad de decir, ok, el Leo le tendría que poner Punisher. También podría ir full molot, pero no Spiral, por ejemplo. No le voy a meter 3 Spiral o 3 piñatas. Definitivamente no. Y a medida que avancemos vamos a ir poder categorizar diferentes armas, que esto van a pasar años hasta que lo tengas. Y si lo tenés, tal vez cometas un error de tener menos de un año de War Robot, comprar todas las cosas, copiar y te perdés lo más lindo de War Robot, que es jugar con estas cosas. ¿Se entiende hasta acá lo importante y la precaución de ser nuevo y no entender nada? Porque yo dije al principio, uno de los puntos era el HUD. Eran los descuentos. Acá no están ni los marcadores, ni lo... no sé qué es lo que hay acá. Y hay un montón de cositas más y cuadraditos que son ofertas, que son tirar la ruleta, ganar recursos. Eso es otra cosa que hace que el jugador novato diga, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? En la partida me matan. Si agarro baliza y no mato, no entiendo nada. Tengo que tirar 20 partidas, no tengo tiempo. Tranquilo. Hay que entender primeramente la lógica del juego, qué hace cada robot y cómo te vas a comportar vos. Porque cuando sale una partida y ya vamos a tirar una, vos sos libre en el mapa, podés hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que equipaste? Con el Leo voy a tanquear, con el Gareth y el Gepard voy a buscar baliza, con el Patton voy a observar el escenario y con el Vitias voy a ver si puedo hacer más kills. Pero no tanqueando tanto. Vamos a ir a tirar una batalla. No sé si va a salir una... Se produjo un problema en buscar una partida. Vuelvo a intentarlo. No sé si me va a salir una partida... No me la conta, Tyler. Bueno, esto es lo que pasa. Bastada en mantenimiento. ¿Qué es esto, Federico? A mí no me sale. Tranquilo, yo te voy a hablar. Tengo 2 videos de test server. Capaz que te lo ponga por acá para que sepas que es test server, con los cuales yo te mostré todas estas combinaciones. Voy a ir al live server. Bueno, acá estamos en live server. Fíjate todo este spam que te puede salir. Descarta. Acá tenemos a mitad un hangar. Vamos a equiparlo. Bueno, acá tenemos el hangar en live server. Estos no están al MK2. Están al 1, al 10. Tranqui, creo que les equipé igual. Vamos a ir a una partida. Y recuerden, no sé si nos salen en Liga Campeón, pero vamos a mostrar un poquito la estrategia independientemente de que nos destruyan todo. Ok, let's go. Ah, de paso, acá está todo el HUD. Los botones, acá esto, todos estos cuadraditos, marcadores, operación... Las naves, qué significa todo esto, ya los vamos a ir viendo más adelante en otros videos, pero todas estas tarjetas, que esto va cambiando, bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poquito en la serie de Fede en Directo para los chicos que empiezan a jugar War Robot de nuevo, o de cero, chicos y chicas, vamos. Bueno, acá estamos y cuidado que se puede armar la gorda, ¿eh? Vamos a salir con el Gepard para capturar la primera baliza. No sabemos qué tenemos de enemigos. Uy, y no sabemos qué buguea. Bueno, también funciona así, ¿eh? Se puede tildar. Tenemos los controles todos mal. Bueno, tenemos enemigos bastante poderosos. Y muchos más rápido que nosotros. Mira el Gepard. ¿Llegamos a capturar la baliza? No, no llegamos. Necesito cambiar los controles. Bien, Federico, siempre igual con vos. Bueno, ya volvimos. Mira el Gepard cómo tira. No sabemos quién está por detrás. Bueno. Ya sabemos qué sucede. Sale Patton y creo que esto... Ah, bueno. Entiendan que esto es que por más que yo lo intente mostrar, salen estas cosas. Mira. No, es imposible. No. Bueno, para que vean la cruda de realidad, lo que viene más adelante. No, es imposible. Te tocan y te destruyen. Ni siquiera sale un matchmaking coherente al equipamiento. Mira el Leo. Cuidado con el Leo. ¿Y este? Aguanta poquito el Leo. Pobrecito, mi hangar. Esto es algo que va a tener que arreglar War Robot. Porque si vos querés probar unas armas más chiquitas o lo que sea, no me pueden mandar directamente con bestias. Ok, hablando de bestias, sale el Gareth nivel 10. Este robot, ¿por qué está nivel 10, Federico, en tu cuenta principal? Porque es el que yo utilizaba para ganar balizas. Así que lo he subido hasta nivel 10. Y fue uno de los que me sirvió mucho a mí. ¡Vamos! Aumenté un poquito la sensibilidad porque estaba re baja. Recuerden que este robot
Sirve para enfrentarte con gente parecida a vos. Y el escudito funciona muy bien. Tenemos a Skyros de nuestro equipo. Te sacás el escudo y sos más rápido. Qué lindo volver a jugar con este. Hágame un servidor privado para Fede en directo. Gracias, Pixonic. Mirá, Ochocochis. En la guerra con los Ochocochis, nosotros con esto. Es increíble. Viene un Shell. Vámonos. Vámonos, querido. Se viene con toda. Nuestra Magnum y nuestra Taran. Justamente a alguien que tiene un escudo increíble. Escudo contra escudo. Me destruyó sin piedad. Salgo en el punto D con el Vitias. Recuerden que la Zeus tarda en apuntar. Este robot es bastante más lento, pero tiene más poder de daño. Bien. Es un bot defensivo el Vitias, ¿eh? Mira, ¿qué le voy a tirar? Tiene retribución. Me va a comer. A ver. Me hizo de goma, loco. A veces la retribución puede hacer que vos te destruyas tus propias armas. Mira la Magnum, va bien. No le hago ni cosquillas. A uno Chocochi, ¿eh? Me están tirando con cosas importantes allá. Tiro. Sobrevivir en altas ligas con los mejores robots de War Robot. Che, qué lindo que se ve, ¿eh? Ay, ¿quién me está tirando? Si estoy solo. Tenemos un Raven de compañía. A este sí le puedo tirar. Márcamelo. ¿Cosquilla le hago, maestro? Soy la insignia de War Robot. Acá. Bien, este Skyros. Wow, con un Vitias. Qué valentía. Podemos disparar, no importa porque tiene disparo infinito la Magnum, así que no hay ningún problema. Uy, te puedes correr. Muy bien la Kraken Indra. Muy bien, como bastante bien estamos, ¿eh? Nos escondemos. Ves que con este no estoy capturando baliza ni nada. Estoy tomando una posición defensiva, es decir, estoy defendiendo la baliza. Bueno, ¿para qué dije? Mira con lo que me tiran. Salgo en B, en ningún B. Cambiar ubicación. Salgo en D, con Leo, un tanque. Ay, pero tiene... Es que es increíble. No. Mira, esto está muy mal. Es una deshonra para los robots antiguos. Es una deshonra. Sale Gepard para tomar venganza. Con 3 Punisher. Para tomar venganza. Kill, dame la kill, por Dios. Gepard para tomar venganza. Quería usar un poquito el Leo. ¿Está Eduardo acá? Hola, Eduardo. Qué buena Sinister coso que tiene. Ya salieron titanes. Mira, un Gepard peleando contra titanes. Esto es infactible de ver. Wow, y me están dando por la izquierda. Es que es complicado. ¿El Patton podrá hacer algo? Con 4 Molot. De baja vida, ¿eh? Ay, no, bueno. Es que todos estos robots tienen habilidades supremas. Pero buena partida. Claro, el tipo, mira con qué vuela. No tiene sentido. Bueno, ahora quiero darles las combinaciones legendarias. Esta es, lo que yo les mostré es un hangar estándar. Porque todos van a tener Leo, Patton y Gareth y Vitias. Podrán tener Golem, Griffin. Ahora vamos a ir al live server de mi otra cuenta principal del reinicio de cuenta para mostrarles cómo tengo yo una cuenta baja, cómo equipo mis cosas, ¿ok? Y de paso les muestro las combinaciones estándar porque seguramente todas estas armas son básicas. Todos dirán, bueno, Fede, pero yo ya no uso Magnum, yo no uso Punisher, yo estoy usando una que me dieron en el evento. Ok, vamos para allá. Bueno, acá estamos y estoy salteando esto. Recuerden que esto ya lo vamos a ir viendo, pero igual usted lea y ya sabe lo que significa. Tenga pensado en gastar los recursos coherentemente. Esto es lo que tengo yo en mi hangar. Pero tenés todo avanzado. Todo esto lo han regalado. Fíjense que tengo 2 Griffin, que estos sí los compré yo. Estos son mis 2 Griffin, los que más quitan. Tengo hibridada las armas. Hibridada nos referimos a combinaciones de armas. Esto ya lo explicamos en otro video, en donde explicamos por qué se combinan las armas de cierta distancia y de cierta función. Estas son explosivas, unas escopetas, otras misiles, pero comparten la habilidad de armas y es un robot que me sirve muy bien. Mirá que tiene poca durabilidad, pero son de los que más duran en partida. Vamos a tirar una acá y acá tenemos otro robot que también lo regalaron. No sé por qué lo estamos usando y acá tenemos lo que nos dan. El Mar sirve, mira, tenemos Natasha, tenemos Lancelot, ¿ves? Estos robots la gente los va a usar. Destroyer, Vitias, nada. Vamos a dejar ese, tranquilo. Lo vamos a dejar este por las armas que tengo. Todas son regaladas y ganadas en eventos. Estas son las combinaciones que yo le quiero decir. Use un Griffin si usted está empezando en War Robot. Consiga el Griffin cuanto antes, ¿sí?
consigue el Griffin cuanto antes. Olvídese de la pintura. Y póngale, si es que tiene alguna de estas armas, o toda Punisher. Esto es así. El verde, es decir, elegí la pintura verde y le pones Molot. El Griffin verde siempre fue todo Molot. Molot T, que sería esta arma. Ya te la muestro. Esta Molot T, le pones 2 de estas y 2 Molot común. La de arriba, que son el anclaje, este es medio, y 2 ligeras. El verde va con Molot T, y si tenés otro Griffin, le pones full Punisher. O sea, Punisher T y Punisher arriba. Acá tenemos una hibridación que ya lo explicamos en otro video. Pásense a verlo, por favor. Después tenemos este Harpy que también lo regalaron, que lo estamos usando bastante de camper. Tenemos doble láser y ametralladora. Y este, que es bastante débil, aunque no parezca. Tenemos unas versiones especiales de unos misiles que congelan, pero no importa, ya deben... Lo estoy tratando de hacer bastante básico, pero muchos dirán, Fede, ya sabemos todo eso, va a pelear de una vez. Ok. Vale recalcar que los mejores momentos de War Robot, que todos recuerdan, siempre fueron, uy, antes era mejor. ¿Por qué antes? Porque antes recién empezabas a jugar War Robot, estabas probando los robots, cada arma te llamaba la atención. ¿Cómo se llama esa arma? Me gusta, se la vi a un enemigo. Eso no lo sacrifiquen en War Robot por querer saber cuál es el mejor robot, cuál es la mejor arma. Quédense, prueben los robotitos, hagan partidas, jueguen, únanse a la comunidad, no se desesperen por avanzar rápido, porque de esto no va el juego, de avanzar rápido. Busquen cada arma, tengan vivencias, sumen partidas. Suscríbanse y denle like. Ok, acá estamos. Vamos a salir obviamente con Griffin. Mi Griffin de media larga distancia, y tenemos compañeros que están bastante buff. Y mira lo que tenemos, un cosa. Vamos a ir para acá, sabemos que él va a usar su habilidad para capturar baliza, y cuando nosotros estamos... Es lento el Griffin todavía, ¿eh? ¿La capturó? No sé si me la dio. Bueno, tenemos un cosa con Punisher, este está obviamente farmeando. Y vamos a ayudar en este mapa. Hay que conocerse los mapas. Sabemos que tenemos un enemigo ahí abajo poseyendo la baliza y un camper que le está haciendo... 2 campers que le están haciendo apoyo. Ay, no, mira con... Ay, bueno, pero es que me dispara... Oh, santa madre de Dios. Mira con... Fede, dijiste que eran buenos. Sí, pero mira con lo que me atacan. Eso es lo que voy yo. Después preguntan, ¿Fede es bueno el robot? Y sí, depende con quién te enfrentas. Mira ese tipo. Dijeron que estas armas iban a pegar a más de 1000 metros. No están pegando más de 1000 metros. ¡Wow! Si te salen enemigos así, mira. El Patton base. Este es Jeremy que está farmeando. Está usando lo base. Claro, si te vas a enfrentar a este tipo de bots, es muy complicado que yo les dé ningún tutorial de nada, porque básicamente todo el mundo ya está teniendo todo lo supremo. Todos escudos, fíjate. Se ven un poquito de armas todavía, de ametralladoras. Pero es que mirá, armas teledirigidas, ¿qué es esto? Láseres supremos. Ahí estoy. Bueno, algo hacen de daño estas armas. Oh. ¿Qué le pasa a este muchacho? Todavía no tenemos módulo activo acá. Ah, estamos en la B, ¿eh? Viene el Orochi. Viene el Orochi para acá. Ay. Ah, es que me están... Mírelo. Uy. No, está ese señor. Es que es un japonés. Buah. Es peligrosísimo ese tipo. Mira, tiene 4 armas gigantes. Te quema, ¿eh? Me va a mirar. Mirá, me ve. No, mira. Es que yo ya sé que me ve. Yo ya conozco lo que está bien. 70.000 años de videojuego tengo yo. Uy, mira. ¡No! Ganamos por baliza porque él no se va a quedar allá, pero... Ay, me voy a ir. Tengo que cruzar para allá, pero este tipo me está viendo. Si tiene ese robot, puede ser que tenga un solo robot fuerte y todos los demás robots normales abajo. Mira, pasar por acá es casi quemarse. Uy, está descuidado. Salto. Quería defender acá, pero bueno, estamos solos. Bueno, tenemos un compañero que le gusta irse solo. Vamos a aguantar un poquito. Vamos a ver si caen en la trampa. Uy. No, pero que si tienen, mira. Eso es la conjunción. Uno que tiene
un compañero que lo ayuda. Es espectacular lo que acaban de hacer estos tipos. Espectacular. Vino uno, tiene invisibilidad, pero ahí nomás su compañero con un Dimitri se teletransportó detrás de él para ayudarlo. Es buenísimo. Eso es lo que hay que hacer. Eso me gusta. Lo que acabamos de ver es lo que hay que hacer en War Robot. Tener compañeros. Sheriff Dimitri. A ver. Dale, maestro, teletransportate. Estamos haciendo la misma. Cámbiame la misma. Ya estas armas ya no sirven como antes. Teletransportate, dale, maestro. Se teletransportó. Se fue y lo abandonó. Abandonó a su compañero. Abandonó a su compañero. Es increíble. Dale, de atrás, Froza. Abandonó a su compañero. Mira. Es increíble. ¡Vamos! Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Me gusta. Capturemos baliza. Mira, ya está. Allá está queriendo ser el canchero. Voy a capturar la baliza. Pero está el camper allá, ¿no? ¡Oh, qué bien! Vamos, muchachos. Vamos, muevan, muevan, muevan. Tiremos allá un poquito. Me iba a teletransportar, a ver. Sí, me teletransporté arriba. Iba a capturar la baliza. Qué mal que hice. ¡No! Un titán. Tendría que haber ido allá abajo a capturar la baliza. Pero estamos bien de balizas, ¿eh? Salí de acá. Están tirando con orbitales. Ya son nivel avanzado. Bien. Vamos a hacer algo impact. Ah, ahí está el gordo aquel. ¿Qué hacemos? Le tiro acá. Muy bien, creo que lo congelamos. Escudo. Revéntalo, 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 revéntalo. Increíble luchar contra un Kid. El original. No me digas que me cae. El Kid original, ¿eh? Mira. Y de atrás me están dando con unas armas futuristas. Nada, deja. No, no, el nuevo Titán. El nuevo Titán. No molestes. Ah, hay dos nuevos titanes. Miramos acá. Este titán lo regalaron para todos. Todos deberían tener un titán, ¿eh? Aunque todavía no tengan nivel, deberían tener titán. No, a los de nivel bajo no les damos. Vamos, 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 vamos. Titan Lager, vamos. Bueno, hay que tener un cuidado bárbaro. Porque esos titanes son demasiado fuertes. Dale, lo anulé. Ay, qué rata. No sé cómo vamos a hacer, muchachos. No puedo ni caminar, dale. ¿Por qué no camina para adelante? Ahí está. Tenemos full baliza. Dale que yo lo tengo acá. No. Suprimido. No es coherente. Mirá lo que disparan estos tipos. Estoy frenando. Ellos tienen torreta, claro, no. Es demasiado poderoso para una liga así tan baja. Estaría bueno que ellos no capturen la baliza y mi equipo se quede con él. ¡Ah! Este no lo van a agarrar más. No, pero este es un Loki de ellos. Revéntalo, revéntalo. No te puedo creer. Hoy un orbital. No. No, no, lo van a alzar y lo van, ¿viste? Le van a dar entre los dos. Mira. ¡Bomba! Muy bien el Shelley. Buena hibridación. Muy bien. Tiene skin. Pero contra dos titanes no se puede. Lo que va a suceder, ya se está pudiendo jugar Android con Steam. Esto es lo que va a suceder, muchachos. Sobreviví, sobreviví y ganamos nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, métanse el titán en el Thor. Ves que no te asegura ganar, tener el mejor robot y nada. Tu clan sube un nuevo rango gracias a mi victoria. De nada, chicos. De nada, chicos. Miré con lo que estoy jugando casi 1 millón de daño y eso que hubo un par de robots que me los destruyeron automáticamente. Doble Griffin, si no tenés. Y si ya tenés otras cositas, ya podrías copiar configuraciones. Suscríbete a este canal. En los directos vamos a estar hablando de cómo combinar las cosas. Yo siempre les respondo, che, tengo tal robot, ¿qué me conviene? Y
y te voy tirando un poco de onda porque hay tantos robots y tantas armas que no se podría explicar puntualmente todo porque todos tienen una realidad diferente. Pero por el vamos, yo estoy usando Griffin, combinaciones estándar mutadas en relación a las armas que voy adquiriendo. Y después cada uno sabrá si usa el Sheriff Dimitri, está buenísimo. Todos estos robots, inclusive el robot grande, el Titán, están regalados. Hasta aquí llegamos, señores y señores. Suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video de War Robot. ¡Hasta la próxima! Si llegaste hasta el final del video, déjame una pregunta para respondértela después en un videito. ¡Hasta la próxima!